Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por conectarse nuevamente para el estudio de la lección de la escuela sabática. Esta lección es la número 6, que será para el 9 de noviembre del año 2024. Y el título de la lección es Más testimonios sobre Jesús. Por eso te invito para que me acompañes para hacer una oración y podamos juntos extraer las mejores lecciones de esta semana. Oremos. Querido Padre, en medio de la naturaleza, pero también en medio del lugar donde cada uno de mis hermanos y amigos se encuentre, queremos estudiar tu palabra. Queremos que tu palabra sea viva y eficaz. Más que estudiar teorías, podamos sentir el deseo de llevar este tema a la práctica. Háblanos, Señor, queremos escucharte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, el texto a memorizar se encuentra en San Juan capítulo 12, versículo 32, el cual dice: y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Y el propósito de la lección de esta semana es ver a Juan, quien quiere que sus lectores, es decir, usted y yo, entendamos que Jesús es el Mesías. Él quiere que lo aceptemos como nuestro Salvador, pues de nada serviría su sacrificio si tú y yo no lo aceptamos. Y de esta manera, para que podamos tener la salvación a través de Él. Y para ello, esta semana analizaremos a otras personas que dieron testimonio de Jesús como el Mesías. Así que no solamente los milagros, no solamente aquellos personajes principales de los que relata el libro de Juan, sino también otras personas que dan testimonio de que Jesús es Dios, Él es el Mesías. Más allá de los signos de la divinidad de Cristo, Juan registró otros temas que enriquecen el mensaje de su libro. En particular, Juan señala signos que tienen que ver con el carácter mesiánico de Jesús. Señalan a Jesús como el Cristo, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, de un Salvador prometido que iría a venir para traer salvación a aquellos que la aceptaran. Las primeras señales de la divinidad de Cristo que Juan registró en su evangelio incluyen a Jesús cambiando el agua en vino, sanando al hijo del noble, sanando también al paralítico junto al estanque de Betesda. Muestra también alimentando a los 5,000 personas, sanando al hombre ciego de nacimiento y poderosamente resucitando al mismo Lázaro de la muerte. Aunque se mencionan otros milagros, hemos revisado estos a la luz del Evangelio de Juan porque están específicamente etiquetados por Juan para que sean señales de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Además, hemos estudiado, como ya mencionamos, los testigos que testificaron sobre Jesús en el Evangelio de Juan. Ellos son un grupo diverso e incluyen al mismo Juan el Bautista, el Espíritu Santo, Andrés, Felipe, Natanael, Nicodemo, la mujer en el pozo, la gente en Samaria que fue convertida gracias al testimonio de ella y el propio testimonio de Jesús sobre sí mismo. En cada uno de estos casos hubo quienes se sometieron a la palabra de Dios y por lo tanto aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Se rindieron a Él. Otros se aferraron a su visión del mundo pasajero como la medida de todas las cosas y como resultado rechazaron a Jesús. Querían era tenerlo como un rey que los libertara de la esclavitud romana y no que los libertara del mismo pecado. Así que al principio del ministerio de Cristo hubo una aceptación general del significado de las señales que Él hacía, de esos milagros. Muchos se afirmaron en la fe creyendo que Él era el Mesías, pero pronto comenzó una reacción, un rechazo hacia ese mismo Jesús y sus señales. Y con esta reacción vino la divergencia de opiniones, la curación del paralítico junto al estanque de Betesda, la alimentación de las 5,000 personas. Estos dos milagros hicieron que muchos líderes rechazaran el mensaje de que Jesús es el Mesías, que era el mismo Hijo de Dios enviado por Dios Padre.
Por lo tanto, lo rechazaron como su Salvador, porque no encajaba en su molde, ese molde que ellos esperaban. No cumplía sus expectativas de lo que sería el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. En otras palabras, no era ese héroe conquistador que superaría sus problemas que tenían con Roma. Ni siquiera es el testimonio de Moisés, su héroe tan proclamado, fue suficiente para convencer a la clase dominante de la época. Así que la primera parte de la lección de esta semana se enfoca nuevamente en Juan el Bautista. Juan el Bautista testifica de nuevo. Aunque Jesús fue rechazado en gran medida, Juan tiene sumo cuidado de incluir los testimonios de muchos que creían en el Mesías. Además de Andrés, además de Felipe y la mujer del pozo de Jacob, otros testigos se acercaron para declarar que Jesús era el Cristo. A Juan el Bautista, un testigo clave en el Evangelio de Juan, se le dio un papel profético para allanar el camino para la venida y recepción del Mesías, como ya lo hemos estudiado en estas lecciones. Según San Juan 1, 6 al 8, versículo 15 y versículos 19 al 36. Pero queridos amigos, Juan rara vez lleva a una persona al escenario de su evangelio más de una vez. Pero aquí encontramos que Juan el Bautista es una excepción. Aparece en el evangelio de Juan en los capítulos 1, 3 y 5. El testimonio de Juan el Bautista es un testimonio muy fuerte de Jesús como el gran Mesías, como el Mesías prometido. De pie junto al río Jordán, Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y por lo tanto, por eso dijo: mirad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, Juan el Bautista está declarando, testificando de que ese era a quien él mismo había dicho: después de mí viene un hombre que es preferido antes que yo. Después de mí viene un hombre que es mayor que yo, porque es primero que yo. Aquí la lección muestra que él se asincera y dice: yo no lo conocía, sino para que se manifestase a Israel. Por eso vine bautizando con agua. Mientras Juan el Bautista desarrollaba esa función de bautizar con agua, él estaba a la expectativa para ver en qué momento vendría ese Mesías prometido. ¿Y cuál era la señal para darse cuenta de que Jesús era el Mesías? La Biblia muestra que Juan dio testimonio diciendo, lo que está registrado en el capítulo 1, versículos 29 al 34, el cual dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como una paloma y se quedó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien ves que el Espíritu desciende y permanece en él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista ve que en ese acontecimiento del bautismo de Jesús desciende el Espíritu Santo, es ahí donde él sin duda alguna dice: este es el Mesías. Por lo tanto, sale a proclamar que ha visto y que ha testificado que él es el Hijo de Dios. En el capítulo 3 de Juan, allí se muestra que Juan el Bautista estaba bautizando cerca de donde los mismos discípulos de Jesús también estaban bautizando. La Biblia muestra que surgió una disputa entre los dos bandos, los discípulos de Cristo y los discípulos de Juan el Bautista. Y esa disputa consistía en algo ridículo y era sobre quién bautizaba a más discípulos. Aparentemente, los líderes judíos de esa época vieron esto como una oportunidad para fomentar la división entre esos dos grupos. Esta tensión permitió a Juan el Bautista de inmediatamente intervenir. Le surgió en su corazón el deseo de desescalar esa disputa y por eso se para contundentemente para describir las diferencias entre Jesús, el propio Mesías, y él mismo como aquel profeta que allanaba su camino. Su trabajo principalmente era preparar el camino para la venida del verdadero Mesías de Cristo Jesús. Este hombre lidió humildemente con la disputa entre esas dos partes, mientras magnificaba a Cristo al mismo tiempo.
Dejó claro que él no era el Cristo, más bien fue el precursor de Cristo. Al igual que la relación entre un novio y su amigo, Juan el Bautista declaró: es necesario que él crezca, pero que yo disminuya, que yo mengüe. San Juan capítulo 3, versículo 30. Aquí viene una poderosa lección, y es que nosotros estamos discutiendo entre tantas bobadas, entre tantas cosas efímeras y pasajeras, cuando no nos damos cuenta que el mismo Jesús está pronto a venir y que por lo tanto debemos preparar su camino. Mientras tanto, también peleamos por puestos de liderazgo, tenemos celos, envidias. No, apliquemos la lección de esta semana a través de Juan el Bautista, quien humildemente se dedicó a exaltar al verdadero Mesías. Quien debe recibir todo el honor no es una persona, por más alto cargo que tenga, sino que es Cristo Jesús. La lección también presentaba un testimonio mayor, según lo que relata Juan capítulo 5. El testimonio de Juan el Bautista se menciona por tercera vez aquí en este capítulo. Fue testigo de la verdad, como una lámpara encendida y brillante. Su testimonio fue escuchado por un corto tiempo. Jesús le recordó cuidadosamente a los líderes que su interés inicial en el mensaje de Juan había disminuido. Luego les presentó a un testigo más grande que el mismo Juan el Bautista. ¿Sabes cuál es ese testigo? El mismo Dios Padre. Allí en este capítulo se declara que las obras que el Padre le había enviado a realizar daban testimonio de que el Padre lo había enviado. Por ejemplo, San Juan capítulo 5, versículo 36 dice: tengo un testigo más grande que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para que las termine, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Otro testimonio fue el que el mismo Padre declaró. Según el versículo 37 dice: el que me envió ha dado testimonio de mí. Ni habéis oído su voz jamás, ni habéis visto su figura. Ahora aquí viene la reprimenda importante. Los gobernantes han rechazado el testimonio de las Escrituras. Recordemos que las Escrituras son la mayor evidencia y es el medio por el cual Dios ha elegido comunicarse con nosotros y acercarnos más hacia Él. Las Escrituras testifican de Jesús a fin de que nosotros podamos aceptar su invitación, podamos aceptar su sacrificio expiatorio por nuestros pecados, para que tengamos de esta manera vida eterna. Pero si rechazamos la invitación que Dios nos hace a través de su palabra, para que entremos en una relación de amor con Él, ¿cómo podemos conocer entonces al Dios que se ofrece por nosotros a través de su palabra? ¿A ese Dios que voluntariamente entregó su vida por nosotros? También la lección enfatiza el testimonio de la multitud. El Evangelio de Juan pasa entonces al milagro de la alimentación de las 5,000 personas. Allí lo que está registrado en San Juan capítulo 6. Este poderoso milagro o esta señal tuvo lugar cuando Jesús estaba predicando en el campo, en un lugar abierto como este. No había acceso a la comida, excepto un muchachito que pasaba por allí con 5 panes y 2 peces. Este era el almuerzo para el niño precisamente. Pero con estos escasos recursos, Jesús alimentó a 5,000 personas, con tremendas evidencias, y aún así muchas personas continuaban rechazando a Jesús como el Mesías. Quizás hoy día ocurre lo mismo, tantas evidencias que muestran que el Mesías va a volver y aún así lo rechazamos. Pero este milagro de la alimentación de las 5,000 personas fue visto como una señal de que Jesús fue llamado a un ministerio profético. De hecho, este milagro fue visto como el cumplimiento de la promesa de la venida del profeta, según San Juan 1:21 y capítulo 6, versículo 14. Seguramente, este fue el cumplimiento de las profecías
de que un libertador vendría y liberaría al pueblo. Pero tristemente, la actitud que tenían muchas personas hacia la misión mesiánica estaba manchada con una perspectiva solamente mundana. En otras palabras, no querían enfatizarse solamente en lo espiritual. No, querían enfocarse solamente en aquel libertador, pero terrenal. Esto hizo que se moldeara los pensamientos de la gente sobre quién era verdaderamente el Redentor y qué realmente era la tarea importante que vendría a realizar. Mientras la mente de muchos estaba enfocada solamente a esta tierra, a la libertad de la esclavitud romana, Jesús estaba dando cumplimiento a la Escritura. Él era el Mesías enviado para liberarles de la esclavitud del pecado. El pueblo judío había asumido que Moisés había entregado el maná en el desierto y que Jesús también podía proporcionar pan a la muchedumbre, a la gente. Así que el pueblo, ansioso de que nada les faltara en esta tierra y ansioso el pueblo de llevar adelante esta idea de tener un rey coronado en esta tierra que los libertara y les proveyera todo para sus necesidades, pidió entonces una señal como la que Moisés había dado en el desierto. Ellos estaban contentos porque no les haría falta nada de ahí en adelante si lo proclamaban rey a Jesús. Aquí hay un gran problema que nos puede suceder a nosotros. Estando tan enfrascados en lo que nos ofrece este mundo, podemos estar perdiendo nuestro tiempo. Podremos estar perdiendo incluso la vida eterna, queridos amigos, si descuidamos lo que sí vale la pena y es el reino de los cielos. Las multitudes acudieron en masa en aquella ocasión. Recordemos que en ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces, las multitudes inmediatamente acudieron en masa para ver a Jesús al día siguiente. Pero recuerde, Jesús sabe lo que hay en el corazón. Sí, así como Él sabía qué había en el corazón de aquella mujer samaritana, Jesús también sabía los propósitos y las intenciones de mucha gente que al día siguiente, después de ese milagro, le seguían también. Jesús también conoce tu corazón. Tú y yo no podemos ocultarle nada a Él. Es por eso que San Juan capítulo 6, versículos 26 y 27 dice: de cierto os digo, que me buscáis, no porque visteis las señales, sino porque comisteis de los panes, es decir, de ayer, la multiplicación de los panes y los peces, y os saciasteis. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque Dios el Padre ha puesto su sello sobre él. En otras palabras, Jesús le dice: ustedes son interesados, vienen a mí porque ayer hice el milagro de esa multiplicación, porque ayer alimenté a esa multitud y ustedes quieren ahorrarse en la comida del día de hoy también. Y ustedes quieren buscarme es porque creen que hoy también les daré comida. Saben, queridos hermanos y amigos, mucha gente también busca a Dios por un interés. Muchos, incluido yo, buscamos a Dios para que me bendiga, para que me proteja, para que me dé una casa, para que me dé trabajo, para que me dé salud. Y aunque esto sea bueno, lo malo es que estas cosas a veces las ponemos en primer lugar, como la gasolina, el combustible, para que nosotros nos acerquemos a Dios, mas no lo buscamos de todo corazón. Ahí está el grave problema. Quizás nos identificamos como la multitud que estaba en este momento buscando a Jesús, según lo que hemos estado leyendo. Siguiendo en este contexto, Jesús se declaró a sí mismo como el pan de vida, a través del cual existía la vida eterna. El maná en el desierto simplemente era para sostener la vida temporal de ese pueblo. En otras palabras, también Jesús estaba diciendo: lo que hice el día de ayer también era algo temporal, que es natural, se sacia el hambre, pero vuelve a tenerse hambre otra vez.
Por eso Jesús dijo lo que está registrado en Juan capítulo 6, versículo 32. Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquí reitera Jesús que Él era el verdadero pan, que mientras las personas se enfocaban en el pan común, en el pan pasajero, estarían descuidando el verdadero pan que Él es. Él era el milagro que buscaban, pero no lo reconocieron. Él era el tesoro que buscaban, pero no lo aceptaron. La libertad que tanto necesitaban, pero que rechazaron. Por eso Cristo continuó diciendo lo que está en Juan capítulo 6, versículo 33. El pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y ese pan era precisamente Él, el mismo Jesús. Allí, cuando Jesús expresa esto, la multitud responde lo que está en el versículo 34. Danos de ese pan. Es por eso que en el verso 35 Jesús replica diciendo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tiene hambre jamás. Y el que cree en mí no tiene sed jamás. Esto, queridos hermanos y amigos, es de sorprender. Tenían al pan de vida, al agua de vida, ahí con ellos, pero le rechazaron. Tú y yo también tenemos a Jesús a nuestra disposición, y por eso Él nos invita a que a través de este ejemplo no cometamos los mismos errores. Qué triste es notar que en el verso 41, miren la reacción de los judíos. Entonces los judíos se quejaban de Él, porque Él decía, yo soy el pan que bajó del cielo. Aquí se muestra una triste realidad, y es que lo rechazaron cuando se dieron cuenta de que no se convertiría en su rey terrenal. Jesús no encajaba en el molde producido por el pensamiento y las circunstancias terrenales de la gente de esa época. Rechazaron la conversión que transformaría su pensamiento para que pudieran reconocer y aceptar a Jesús como el gran Mesías, el gran libertador, pero del pecado, de la esclavitud de la muerte que lleva el pecado. Aquí encontramos que en el relato de Juan, a menudo hay una respuesta de fe y una respuesta contrastante de la duda. En otras palabras, dos tipos de personas: quienes ven las señales, quienes ven lo que está ocurriendo, quienes ven que hay un Dios que está detrás de todo y quienes deciden rechazarlo. Independientemente de la respuesta, el deseo de Jesús es el mismo para todos y en todas las épocas. Por eso en el versículo 40 dice, esta es la voluntad del que me envió, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La oferta es para quienes creen, pero también la oferta de salvación es para quienes rechazan. Tú y yo somos los que finalmente decidimos. La lección también enfoca el testimonio de otro personaje, de Pedro. Juan el Bautista declaró que Jesús era el Cordero de Dios. Esta declaración se refería claramente al sistema de sacrificios que proporcionaba expiación por los pecados personales para reconciliarse con Dios. Al decir que les daría su carne para comer, Jesús esperaba que entendieran su papel como el Cordero de Dios. Y por eso en el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Fue allí cuando la gente siguió malinterpretando las palabras del Maestro. Ellos creían que Jesús se refería a su propia carne. ¿Cómo es posible que vamos a comer carne de un ser humano? Así pensaban ellos. Aquí se muestra que ellos no lograron hacer la conexión entre las palabras de Jesús y el verdadero significado. Y en lugar de eso empezaron, dice la Biblia, a murmurar diciendo, lo que registra el versículo 52. ¿Cómo puede este hombre darnos su carne para comer? Lo tomaron tristemente tomaron una vez más sus palabras, literalmente. Y era algo simbólico. Lo mismo ocurre hoy día. Lo mismo, queridos hermanos, ocurre hoy día con la Santa Cena o Cena del Señor.
comemos su carne y bebemos su sangre, pero de una manera simbólica a través de ese pedacito o pedazo de pan y esa copa de jugo de uvas sin fermentar. Pero esto, tan sencillo, nos lleva a una verdad tan amplia, y es que recibimos el perdón de nuestros pecados, pero también la garantía de vida eterna por los méritos del sacrificio de ese Cordero de Dios. Sigamos entonces en el relato de lo que estaba sucediendo ese día. Debido a que la multitud malinterpretó que Jesús era el verdadero Cordero de Dios, lo rechazaron. También fue rechazado por los oyentes a quienes enseñó en la sinagoga cuando estaba en Capernaum. Además, Jesús estaba consciente de que algunos de sus discípulos estaban murmurando y que uno de ellos incluso lo traicionaría. Es por eso que Jesús preguntó a sus discípulos inmediatamente si querían dejarlo. La multitud, cuando Jesús expresa esto, la Biblia relata que muchos se fueron, muchos lo abandonaron. Muchas personas que no ven o no reciben lo que tanto anhelan a nivel terrenal, terminan dejando a Jesús. Claro, reemplazan lo espiritual por lo material. Lo mismo ocurrió en esta escena que estamos estudiando. Pero esta fue la oportunidad también para que Jesús inmediatamente abordara a sus discípulos y les preguntara si también ellos querían dejarlo o querían seguir con él. Pero Jesús recibió una respuesta increíble por parte de Pedro. Esta respuesta fue tan fuerte, tan declarante, que el apóstol Juan debió de alegrarse al escribirla en su propio evangelio. ¿Saben cuál fue esa respuesta de Pedro? Registrada en los versos 68 y 69. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. También hemos llegado a creer y a saber que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué respuesta la de Pedro! Pero también debe ser nuestra respuesta. Y es que seguimos a Jesús no tanto para que Él nos dé aquí y ahora lo material, lo pasajero, sino que lo seguimos porque Él es nuestro Dios, porque Él pagó el precio de nuestra salvación. ¿Cuántos decimos amén por eso? Y porque Él nos está ofreciendo la vida eterna. Aquí también la lección muestra un recurso de apelación. Juan quiere que sus lectores entiendan que Jesús es el Mesías. Él quiere que lo aceptemos como nuestro Salvador, pero un Salvador personal, para que podamos tener la salvación a través de Él. Así que el Evangelio de Juan describe la batalla entre el pensamiento bíblico y el pensamiento humanista, el pensamiento espiritual con el material. ¿Es Jesús el Mesías prometido? ¿O es simplemente la persona más prominente de la época? Muchos llegan a interpretar que sí existió Jesús como un ser histórico que vino, nació, creció, murió, e incluso que resucitó, pero ya, ahí queda como un ser histórico. Muchas veces pasamos a ser como alfareros, moldeamos la figura de Jesús a nuestro propio criterio, a nuestra propia imagen, a la imagen de la visión que presenta el mundo de la sociedad contemporánea. Una sociedad que cada vez es más insaciable, que más quiere lo terrenal, que más quiere lo pasajero. ¿Será que ese Jesús para alguno de nosotros es un simple Dios que se ajusta a las demandas de la sociedad? ¿O es el Mesías cuya venida fue profetizada en el Antiguo Testamento? Sus milagros así lo evidenciaron y los testimonios también, para que tú y yo podamos abrir nuestro corazón y este Jesús pueda entrar a gobernarlo. ¿Sabes, querido hermano y amigo? El Evangelio de Juan no considera a Jesús como un Mesías. Más bien, lo considera como el Mesías grande y verdadero. ¿Sabes? La tentación en todas las épocas y en todos los lugares siempre ha sido y siempre será tratar de encajar a Dios en el pensamiento contemporáneo. Traer un Dios tan soberano a mi propia imagen
y mi propio concepto, tratar de hacer de Dios lo que yo quiero que sea. En aquella época bíblica lo querían era como un héroe, como el Salvador de la época, pero Juan tiene muy claro que hay un solo Mesías, el Logos, el Hijo de Dios, Dios mismo de eternidad en eternidad, y por lo tanto, el Salvador de todo el mundo. El unigénito del Padre es Jesucristo. No está sujeto a ningún otro sistema de pensamiento. Él es la base de todos los aspectos de la vida, incluyendo nuestro propio pensamiento tan limitado. Por lo tanto, queridos hermanos, al estudiar estos relatos, palpemos el corazón de Juan. Imaginémonos por un momento, Juan, quien escribió ese evangelio tan espectacular, tan lindo, Juan anhelaba llevarnos a ese Mesías. Sintamos la lucha entre Cristo y Satanás, reconociendo que Jesús nos invita a estar abiertos a ese ministerio tan especial, a esa obra salvífica, a su muerte en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Seamos receptivos a aquel que desea darnos su victoria, ahora mismo, y su presencia por toda la eternidad. La vida eterna será el galardón para aquel que crea que Jesús no fue un profeta, no fue un simple Mesías, sino que Jesús es el Hijo de Dios que vino voluntariamente a morir en la cruz del Calvario. Si tú y yo lo creemos, seremos candidatos al reino de los cielos. Así que, queridos hermanos y amigos, les invito para que lo que más les llamó la atención del estudio de la lección de esta semana, puedas escribir ahí en la caja de comentarios, puedas dar tu opinión. Gracias por suscribirse también al canal y gracias por compartir con otras personas. Ese gran Mesías, ese gran libertador de la esclavitud del pecado, es también el gran yo soy que ha prometido volver. Y por último, yo quiero terminar diciendo, todos juntos declaremos que ese Jesús que un día vino a cumplir la Escritura como el Mesías, como el verdadero Dios encarnado que vino a morir, asimismo ha resucitado y ha prometido volver. Cristo viene, prepárate. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.